Muy buenas. Hoy en un nuevo vídeo del canal NPLízate os vamos a explicar el por qué que a veces lo barato sale caro, ¿vale? Os vamos a exponer casos reales que nos han pasado, cómo distinguirlos y cómo diferenciarlos, ¿vale? Al final lo primero que vemos es el precio, es lo que nos engancha, esa sensación de ganga, ¿no? Em, Cuando es una emoción y ya no es un análisis, normalmente te sueles precipitar a la hora de decidirte, ¿vale? Esto nos pasó realmente hará un año, ¿vale? En una operación de NPL, que era un activo que nos salía la operación por 4.500 euros, una vivienda más un local, aparentemente muy bien, ¿vale? En Alicante ciudad. Eh, y bueno, luego al ver el procedimiento, todo parecía más o menos estar en el sitio que nos decía el servicer, pero nos dimos cuenta que no era la totalidad de la vivienda, ¿vale? Estábamos hablando únicamente de un 45% de la vivienda, ¿vale? He ahí donde estaba el quite, ¿no? Del precio. Claro, esas cosas, si tú ves el precio y te lanzas y no analizas bien y no estructuras bien y no haces una delimitación de estrategia, qué voy a hacer con el activo en caso de, qué voy a hacer con la deuda en caso de, y trazas toda una estrategia para llevar la inversión estructurada, pueden pasar estas cosas, ¿vale? Inclusive también, esto ha sido muy reciente. Hace poquito nos vino un cliente, me dijo, mira Adrián, yo y unos socios hemos entrado en una NPL, es la primera vez que entramos. Bueno, era un activo Prime en zona centro, Madrid. El precio, la deuda era de alrededor de unos, a ver, espera, de unos 400.000 euros y la compra del NPL salía por 120, mira, 128.900. Tenían aprobado en comité. Aparentemente se ve todo muy, muy, muy claro, ¿no? ¿Qué pasa? No iban bien asesorados con un equipo legal, un equipo jurídico, que le hiciera una due diligence con cara y ojos, ¿vale? Al final, lo que pasó es que me pasaron el expediente y yo lo que les comuniqué es, no os habéis fijado en qué punto está el procedimiento. Sí, está judicializado, pero es una demanda muy reciente. El deudor ya muestra claros síntomas de oponerse a la demanda y esto se os puede ir a lo mejor a 5 o 6 años. Hostia, saltaron las alarmas. Tú al final cuando haces una inversión tienes que tener más o menos claro con un margen, ¿vale? Porque al final no todo es 100% garantizado en cuanto a tiempo, pero al menos tienes una horquilla, ¿vale? Y nosotros al final, cuando analizamos, miramos en qué punto está el procedimiento, lo primero, ¿vale? Porque de nada sirve vender una deuda cuando le quedan a lo mejor 6 años de procedimiento. Si lo encaras a una operación financiera, sí, pero si tu operación de inversión es más encarada a adjudicarte la vivienda, ¿vale? O a llegar a un acuerdo con el deudor para poder quedarte la vivienda, contra más al final del procedimiento, más seguridad vas a tener para adjudicarte esa vivienda, ¿vale? Más armas a la hora de la negociación vas a tener. Punto número 1. ¿En qué punto exacto se encuentra el procedimiento y qué trabas o qué obstáculos nos podemos encontrar
en el procedimiento, ¿vale? A partir de ahí pasamos a lo que sería la deuda, ¿vale? Que esto es lo que nos da la defensa, no la defensa, sino la seguridad jurídica en un expediente, ¿vale? O sea, al final hay muchos expedientes que el coste es muy pequeño, son activos muy buenos, ¿vale? Sobre todo esto suele pasar en capitales, Barcelona, Madrid, Valencia, que es zona, digamos, prime. ¿Y ahí qué te encuentras? Te encuentras que tienes un valor del activo de 600.000, ¿vale? La deuda la compras por 200.000, pero la deuda real a lo mejor son 220. Y hay muchas veces que se encaran como que estás comprando la vivienda. No, tú estás comprando el derecho a cobro, que es muy diferente. Entonces, claro, si tú compras a 220, o sea, 200, y la deuda real son 220, tienes mucho riesgo de que se te dilate un procedimiento, de que no generes el ROI que tú hayas pensado, porque lo estabas encarando a adjudicarme la vivienda y vender, ¿vale? Cosa que es el mayor error que uno puede cometer. Y claro, te cambia muchísimo la operación, de una cosa a otra, ¿vale? Esa es otra. Y luego, sobre todo, también hay que fijarse mucho en esas cargas que no salen, ¿vale? Esas cargas que no salen. Por ejemplo, IBI e comunidad de propietarios. Estos son cargas que el nuevo adjudicatario, el día de mañana, se las va a adjudicar, ¿vale? Una parte proporcional, ¿vale? Son 3 años, año en curso y 3, y año en curso y 4, y depende de la comunidad autónoma, cambia, ¿vale? Pero también nos encontramos problemáticas. ¿Cuáles? Por ejemplo, con el tema del IBI, esto nos pasó hace un año, no, hace tres años nos pasó con un activo en un pueblecito de costa que tenía una anotación preventiva de embargo del ayuntamiento. Eso se considera un crédito privilegiado y cuando te adjudiques el inmueble, seguramente el ayuntamiento te reclame la totalidad de la deuda, no los año en curso y 3 últimos ejercicios, ¿vale? Hay que tenerlo muy en cuenta eso. Lo que os comentaba, que hay que tener muy en cuenta este tipo de créditos privilegiados, ¿vale? Por el hecho de, claro, no es lo mismo, ahora imaginemos el supuesto de que se deben más de 15 años de IBIS, no es lo mismo pagar 4 que pagar 10, 12, 13, 14, ¿vale? Eso es un gasto que se tiene que calcular. Y normalmente cuando en la nota registral consta una anotación preventiva de embargo, hay que tener en cuenta eso, para hacer bien los números y ver qué cálculo y qué ROI y qué rentabilidad te va a dar la inversión, ¿vale? Nada, si os ha gustado, dejádmelo en los comentarios, iré poniendo más tips, ¿vale? De el mundo de las NPL y eso, muy agradecido. Nos vemos.